en la de Hugo Quiroga o en la historia de Marcos Novaro y Vicente de Palermo. Pero es como si las historias políticas de la historia política circularan por un lugar diferente de los estudios de memoria, ¿no? Porque, ¿qué es lo que muestran en discusión con esta idea del Estado puramente terrorista? Que ese Estado, controlado por las Fuerzas Armadas, también gobernó a la sociedad. Y eso quizá, no sé si no es más terrible, porque eso significa que esa sociedad también se dejó gobernar en esas condiciones. Y cuando digo gobernó, quiere decir, utilizó los recursos de gobierno que se han estructurado en las prácticas estatales, bueno, analizadas por Foucault desde, por lo menos, los estados administrativos desde el siglo XVIII. Y lo hizo con relativa eficacia. Gobernó la sociedad con relativa eficacia, porque hay que recordarlo, en realidad esa dictadura se derrumbó, como recordó también Pilar, como consecuencia de una derrota militar ante un ejército extranjero, ¿no? Y su capacidad de gobierno se mantenía relativamente todavía sobre esa sociedad. Entonces digo, hay que restituir las preguntas históricas y políticas sobre la dictadura y la relación con la sociedad. La sociedad argentina, yo ya me ocupé de esto en mi primer libro en realidad, yo creo que más que una sociedad aterrorizada, como imagen de conjunto, no cabe ninguna duda de que hubo aterrorizados, grupos, en fin, pero como sociedad, como visión de conjunto, me parece que la sociedad argentina fue más bien una sociedad subordinada, sin duda, prudente y flexible ante el régimen, más que una sociedad globalmente aterrorizada. Hay un trabajo que a mí me parece muy ilustrativo sobre estos temas, que obviamente es difícil abordar porque sin duda no se puede generalizar, pero más bien quiero restituir esa complejidad. Hay un trabajo de Daniel Bovich sobre la localidad de Morón. Bueno, los que vienen de historia, o tienen contacto, probablemente lo conocen, ¿no? Y trata de ver qué es lo que pasó en Morón durante ese periodo, ¿no? Durante el periodo de la dictadura. Y ofrece un cuadro muy interesante, ilustrativo, no solo de las iniciativas propiamente políticas nacidas de la acción de los jefes militares y jefes civiles, porque decir que pasó Morón significa que pasó en una localidad, en una municipalidad, que pasó con las entidades vecinales, con los clubes, en fin, con lo que se llama las fuerzas vivas, pero que se pueden considerar en la escala de un municipio. Pequeños funcionarios, empleados, dirigentes intermedios de organizaciones vecinalistas y de fomentos políticos, sindicalistas locales. Digamos, ¿qué es lo que demuestra ahí? Que estos actores, y es interesante porque entonces está mirando ahí una situación intermedia, no son los jefes políticos, sindicales, etc., ¿no? Hay temor, sin duda, hay subordinación al poder, pero al mismo tiempo no son actores simplemente arrastrados a la obediencia, ¿no? Hay un juego de intercambio, de negociaciones, consiguen algunas cosas, obtienen otras, se subordinan en otras, ¿no? Y por supuesto, a medida que se reduce el terror, sobre todo ya después del 78, 79, se ve mucho más un espacio directamente a la acción y a la construcción de consensos, y crece el espacio dado a las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, la mansión Seré, bueno, estaba allí, digamos, y por supuesto, la mansión Seré no aparece, quiere decir, estaba claro que había zonas sobre las cuales no había ninguna mención ni negociación posible, por parte, insisto, de estos sectores intermedios que participaban de algún modo de la vida y el gobierno de la localidad de Morón, ¿no? Salvo organizaciones de derechos humanos, eso no era un tema que pudiera entrar. Pero, ¿qué quiere decir? No se puede reducir la dinámica de la acción dictatorial sobre la localidad de Morón viendo solamente la mansión Seré, sino se ve también esta otra trama de relaciones, negociaciones, concesiones, imposiciones, etcétera, que forman parte de esto que yo llamo prácticas de gobierno.
cuarta cuestión, y bueno, voy a tratar de apurar un poco. La misma idea de esa complejidad y diversidad de estructuras y de prácticas, ¿no? Represivas, políticas, administrativas, de gobierno, en fin, puede ser aplicada a la distinción de etapas a lo largo de todo el periodo que abarca el control militar del Estado, ¿no? O sea, del 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Es claro que el número de víctimas y la existencia de campos clandestinos, de centros clandestinos de detención, están concentrados en los dos primeros años, 76, 77. Bueno, ahí hay algunas cifras que me parece que son conocidas, digamos, de acuerdo a la nómina de víctimas que están en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en la costanera de Buenos Aires, y que en realidad comienza en el 69, saben que comienza en el 69 con víctimas del Cordobazo, digamos, y que incluye también entonces víctimas no desaparecidos, sino también ejecutados, muertos en enfrentamiento, etcétera. Pero de cualquier manera, tomando ese conjunto de víctimas, yo creo que el 88% se concentran en el año 77 y 78. Ya en el 79, el número de víctimas, insisto, que cuenta también caídos, ejecutados, enfrentamientos, etcétera, si no me equivoco, es menor que el del 74-75. Es decir, que ahí da una idea de cuantitativa, en todo caso, de lo que ese sistema produce en el lapso de esos 2 años. Pero la dictadura siguió hasta el 83. Y lo mismo en cuanto al número de centros clandestinos de detención. En el 76-77 hay alrededor de 360. En 1978 quedan 60 y en 1979, para la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, eran 7. ¿No? También da una idea de que ese sistema ahí, digamos, cambia, ¿no? Lo cual deja abierta la cuestión, bueno, si terrorismo de Estado se utiliza en el sentido estricto de la implementación de un sistema que incluye entonces esta organización en centenares de centros de detención y en miles de detenidos, torturados, desaparecidos, bueno, ese sistema funciona plenamente hasta 1978. Finalmente, digo, todo esto, insisto, no es para rebatir, sino más bien para abrir otras visiones que relativizan esa visión demasiado compacta. Dictadura igual terrorismo de Estado, dictadura igual genocidio, y para ver que hay allí que tomar en cuenta otras dimensiones de prácticas y diferencias en las distintas etapas que la dictadura pasó. Y finalmente, la figura del genocidio reemplaza y relega otra figura, que es la figura de la guerra interna, la representación de esos conflictos como guerra, que no nace con la dictadura. No es la dictadura la primera que introduce la idea de la guerra antisubversiva. Tampoco se puede decir estrictamente, o por lo menos no me interesa destacar tanto, el hecho de que también las organizaciones insurgentes hablaban de guerra revolucionaria, pero no me interesa tanto, digamos, establecer ese nivel de exposición o de implantación de la representación de la guerra. Eso también estaba en la sociedad, entre otras cosas, en el documento reservado al que antes hacía referencia, dice eso, bueno, que ha iniciado una guerra, ¿no? El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci, la forma alevosa de su realización, marca el punto más alto de una escalada de agresiones al movimiento nacional peronista que han venido cumpliendo los grupos marxistas, terroristas y subversivos, que en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización. Esta guerra se ha manifestado de diversas maneras. Quiere decir, de nuevo, esa idea de que los conflictos asumían la forma, la representación. De nuevo, no voy a discutir si esto, digo, lo he dicho en mi libro, no creo que haya habido una guerra, pero digo, me interesa más el juego de construcción y de representaciones, ¿no? De una guerra intestina, no convencional, que justificaba el terror.